Bueno, dicho esto, doy paso como cada domingo y agradezco a don Juan Pablo. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, señora. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña. Y bueno, es inevitable dejar de tocar el tema a nivel nacional de lo que pues se había querido ocultar por un buen tiempo, la inseguridad y de qué manera ahora resulta que encuentran narcofosas, analizan, no son de los estudiantes y han desdeñado esa situación, Claro. harto complicada. Exacto. Por favor. Lamentablemente sí es, señora. Bueno, pues a mí me parece que, como ya lo dijo, es muy grave que la violencia sea el tema principal en este país, cuando deberíamos estar enfocados, o el gobierno y la sociedad debe estar enfocada en otro tipo de problemas, por ejemplo, procurar elevar el crecimiento de la industria nacional, economía, claro, salir adelante, mejorar los servicios, sobre todo evitar el endeudamiento, que pareciera una cortina de humo, porque se está endeudando cada vez más al país. No dejó de endeudarse en el sexenio pasado, se sigue endeudando esto y bueno, está hundiendo a nuestro país en una dependencia total, que en el futuro, si no es que ya, enfrentaremos los mexicanos por esa situación o malas decisiones de nuestra clase política, nuestra clase gobernante. Es cierto, precisamente en el sexenio pasado se pactó que los medios, los grandes medios, ya no difundieran noticias sobre secuestros, levantones, tráfico de enervantes, tráfico de armas, tráfico de personas, con una intención de que esto disminuyera en el estado de ánimo de los mexicanos. Sin embargo, las redes sociales han roto ese cerco. Comúnmente nos damos cuenta que por medio de las redes sabemos, por ejemplo, situaciones que se dieron, por ejemplo, en Mazatlán. La semana pasada, en sábado, mataron a un líder comunitario de unos desplazados. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues en el colmo, el disfrute de la impunidad que se dan estas gentes, llegaron hasta el estudio de un periódico, El Sol de Sinaloa, y donde estaba una cabina donde grababa un programa, y ahí lo ejecutaron. Dos jóvenes entraron y salieron como Pedro por su casa y lo victimaron. Enseguida nos dimos cuenta que en el estado de Tamaulipas ejecutaron a una, secuestraron primero, torturaron y después victimaron a una tuitera que se dedicaba a pasar mensajes sobre los movimientos de la delincuencia, alertaba a los tuiteros, al resto de los tuiteros. Era una doctora, María del Rosario Fuentes Rubio, exactamente, en tal modo que estas situaciones en Tamaulipas también generan. Pero sobre todo el problema que está más radicalizado está ahorita en el municipio histórico, imagínense usted, se llama Iguala de la Independencia, Guerrero, donde, como todos sabemos, fueron victimados seis estudiantes y llevados a un lugar desconocido, el resto, que eran 43 estudiantes de una normal, de rural, allá en Ayotzinapa. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que el tema ha generado una serie de informaciones, incluso los titulares en el mundo entero se habla. Yo leí una nota en un portal ruso donde transmiten algo que ocurrió también aquí en México, las declaraciones de un sacerdote, Alejandro Solainlinde, si usted quiere. Solalinde. Sí, quien tajante declaró a la prensa internacional algo que duele por la simple posibilidad de que sea cierto. Él dijo: México es una tumba clandestina, y la verdad es que quizás no le asista la razón, y precisamente para eso él sacó a tema los acontecimientos históricos de nuestro país, como fue la matanza del 68, después la del 71, cuando el Juegos de Corpus, y después cita Aguas Blancas, que fue en el 95, en el 97 la matanza de Acteal, ¿sí? Y la última en Tlatlaya, donde los militares fusilaron a más de 20 muchos jóvenes supuestamente o presuntamente delincuentes. Y ahora termina con esta situación de estos 43 jóvenes desaparecidos, que, como él dice, el sacerdote, es muy difícil que estén en vida. Él narra ya, según información que él tiene, algo que todos esperábamos que fuera no cierto, sí, y que esperábamos, todavía muchos esperan que sean presentados estos jóvenes, mas sin embargo el sacerdote adelantó que estos ya fueron quemados, casi algunos vivos, y que por lo tanto nunca van a aparecer con vida. Todo esto
hace que México se presente ante el mundo como en un estado muy difícil. Lo decía la semana pasada, ningún expresidente había tenido una situación de crisis, y menos sobre cuestión no política, sino de violencia, que eso es lo que más lamento, que más duele. ¿Por qué? Porque está moviendo esa situación de esos 43 estudiantes, que como decía usted hace rato, y yo lo comenté en algún momento, en alguna ocasión, lo lamentable es eso, que la Procuraduría, cuando excavan, cuando les denuncian fosas, llegan, sacan 10, 15 cadáveres o restos con su osamenta y dicen, no, no son los muchachos, échenlos otra vez, tápenle y vámonos a seguir buscando a los muchachos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es que detrás de esas fosas, ¿sí?, existen una serie de situaciones en donde están implicados y han sido señalados grupos paramilitares, militares, narcotraficantes, ¿sí?, y entonces tienen temor de destapar esa gran cloaca. ¿Por qué? Porque podríamos darnos cuenta que aquellos 70, 80 mil desaparecidos en realidad están sepultados en todo lo largo y ancho del país de una manera clandestina. Bueno, pues el asunto también, como le digo, es que esta misma situación ha generado y ha contagiado, ha despertado conciencias, y por ejemplo en la UNAM los estudiantes están convocando para el próximo miércoles y jueves un paro nacional. En él incluyen, según los acuerdos a que llegaron, van a invadir, a cooptar, tomar casetas de peaje, obstruir las vialidades importantes en el DF y en otras ciudades al interior del país, en un intento por presionar al gobierno que encabeza Peña Nieto para que presenten con vida o presenten los restos de estos 43 jóvenes que han movido la conciencia de todo nuestro país, incluso en organizaciones a nivel internacional. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, después de las declaraciones de esta sacerdote, pues analizamos y vemos que la partidocracia está en un gran brete, como dicen. ¿Por qué? Porque no saben si es prudente conseguir una licencia del gobernador Aguirre Rivero, porque es lo que señala como una urgencia. Mas, sin embargo, pues la ley no es tan simple, tiene algunos, se puede decir, algunos tapones, donde no es como antes, cuando el priato era que resultaba que cuando un gobernador le incomodaba, inmediatamente el señor gobernador se enfermaba y pedía licencia por motivos de causa mayor. Ahora no, el hecho que detrás de Aguirre Rivero esté el PRD y esté en otros grupos, bueno, dificulta a que desde el centro se acuerde y se dé la orden de que el señor gobernador se enferme y pida licencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el tema estará el próximo martes en el Senado, ahí será llevado. ¿Por qué? Porque pues todos los quieren como una papa caliente, se le echan. El presidente dice que corresponderá a los guerrerenses decidir si el señor se va, porque es respetuoso de la Constitución del Estado de Guerrero, y él como representante del gobierno federal no puede inmiscuirse en este asunto. Los senadores... pasó lo mismo con Michoacán, por ejemplo, ¿verdad? Los senadores los perredistas están también divididos. Los fundacionales, como Encinas, dice que el gobernador debe de pedir licencia de manera urgente. Sin embargo, los chuchos, que son los que están detrás y que han recibido el apoyo del gobernador, procuran que se mantenga sobre lo que venga, en un ánimo de no sufrir un desgaste más grande su partido. Y sin embargo, ¿qué vemos? Los panistas desde el Senado fueron los que presentaron el punto de acuerdo para que se trate el tema y se analice la posible solicitud de licencia o se decrete la desaparición de poderes. Claro. Exactamente. Es inminente ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues se requiere que los senadores del panicista sean aceptados, lleven a discusión, y entonces se tiene la opción que el presidente presente una terna del relevo, o que el mismo partido a quien pertenece, porque así ha ocurrido en otras desapariciones de poderes, como ocurrió, o en las situaciones, por ejemplo, cuando murió el gobernador en funciones en Colima, pues corresponde al partido de donde quema, ¿no? Que ese gobernador corresponde a ellos designar. Eso se arreglará el próximo martes. Ojalá, y después de estos acuerdos en la clase política,
se ya aparezcan, o una de dos, o aparezcan los cadáveres una vez que salga el gobernador, o aparezcan, como todos lo deseamos, que aparezcan los jóvenes, si es que los tienen escondidos o secuestrados en algún lugar de Guerrero o de Michoacán. Que sería lo deseable por todo Exactamente. el país. De tal modo que no hay otra cosa más que esperar a que el Senado le dé una salida política, porque va a tener que hacer una salida política, y para entonces, después del martes, estaremos sabiendo. Mientras, pues habrá que preguntar, y el trabajo de Murillo Karam, ¿dónde queda? La Procuración de Justicia, que tiene su responsabilidad, ¿dónde está? Y sobre todo, a mí me llama la atención la ausencia del trabajo de Eugenio Imaz Gisbert, que es el director del CISEN, que es... o sea, ¿dónde estaban? Sí. Aquel cuerpo de inteligencia, ¿no? Exactamente. No es posible que el padre, un sacerdote, esté más enterado que el director del CISEN y que guarde silencio. Pero bueno, esto, como le digo, lo sabremos hasta después del martes. Tremendo tema, y como le decía, lo deseable sería que apareciera, pero entre más tiempo pasa, aunque debemos de entender que es muy difícil secuestrar a 43 personas, mantenerlas ocultas, hay que darles de comer, y es muy difícil que no trascienda o no se filtre a alguien, o que alguien traicione o alguien se fugue. Y ante tanta presión ya las hubieran soltado si estuvieran con vida. Y bueno, pues con vida, pero buena vida, dicen que se querían dar algunos diputados. Sí, ¿verdad? Diputados de este Congreso. Lo cierto es que tengo más adelante, y se me olvidó anunciarle a usted, tengo una entrevista con Eugenio Gobea Arcos, a quien le pregunté del tema. A ver, señor, usted lo subió. Dice, no, a mí me pusieron al final como el malo, pero nos enseñaron en donde viene la firma de los 27 diputados. 25. Bueno, lo cierto es que esos acuerdos se tienen que consensar entre todos, o sea, nadie, no son tan sumisos como para que Eugenio lo proponga y todos lo apoyen, no, eso se consensa, es obvio. Quizás la intención, la intención era en copia a otros asuntos. Bueno, ya existe, le voy a decir, por ejemplo, ellos promovían la pensión vitalicia para ellos, para los regidores, para los alcaldes. ¿Cómo así? Bueno, pero yo creo que ya es más que suficiente con los bonos que se reparten cada vez que entregan cada regidor. Hay regidores que se llevan sus buenos bonos cuando terminan. Hay alcaldes, hay tesoreros aquí en nuestro pueblo que se han beneficiado. Es el mismo tema. El tema es el mismo. Yo lo concluí el otro día. Es un asalto en despoblado lo que se pretendía dar. Y lo único que quedó claro es que los señores diputados mostraron su voracidad por hacerse cada vez de más recursos de este pueblo que supuestamente los eligió como sus representantes. Hombre, con usted. Pero fíjese que algo que comentaba y que estoy de acuerdo, que dicen que ellos quieren cotizar en pensiones para tener ellos, por ejemplo, decía en el caso de Vadillo, del doctor Vadillo, que ha dejado de cotizar, él es servidor público en el área de salud, y durante este tiempo, pues obviamente está en un receso y no está cotizando. Pues no cotiza, pero obtiene otros beneficios. No, pero decían que cotizar, pero no va a ser de por vida. Para que te den una pensión tiene que ser 30 años en los hombres y 28 en las mujeres. Sí, que no pierdan esos 3 años. Pero que estos tres, luego de esos 3, bueno, igual y ya decido no seguir cotizando y retiro mi ahorro. Sí. Por ahí querían ahorrar. Esa es la justificación. Querían ahorrar. Pero bueno, lo cierto es que todos están sabidos que es un cargo de elección, no es una designación, y ninguno va a fuerza, Creo que se pelean por llegar. No, hombre, con usted. Vámonos a otra cosa, mariposa, con usted no se puede. ¿Qué tenemos por Ciudad Fernández, por Río Verde? Pues Río Verde, fíjese que como no estuve el domingo pasado, como fue grabado, pues se acumuló en mi correo muchos temas, que la verdad... A propósito, no digamos que Banda López-56, si usted tiene algo que informarle, reclamarle, luego felicitarle al señor. Exacto. Mándele directamente, diríjase directamente con él en bandalopez-56@hotmail.com. Ahora sí, adelante, por favor. Bueno, pues un ciudadano de los que me enviaron correos me pregunta cuánto costó el informe,
el segundo informe, y obviamente, bueno, pues nosotros buscamos la información y se la tenemos aquí. El informe, quiero decirle, el acto ahí celebrado en el ferrocarrilero tuvo un costo de 156,288 pesos. Pero ¿de qué manera? Habrá algún ciudadano que quisiera saber, bueno, pero ¿en qué se gastaron? Pues le quiero decir que en pintura y material para elaboración del escenario, 5,706. En la grabación y edición y difusión del informe, 15,694. Impresión digital, las lonas espectaculares y pendones, 47,887. Servicio de renta y audio, que debe ser alguna empresa muy importante, 32,480. Salió barato. Pero a mí me parece más, hasta yo tuve más cuidado de, se recordará que le presenté un librito muy elegantemente editado, pues bueno, hasta tuve más cuidado de conservarlo, porque resulta que 20 libros de ese, igual, y 2,500 invitaciones, que nadie entiende para qué tantas, si nada más fueron 400 ciudadanos y el resto de empleados, y no necesitaban la invitación, entonces fue un desperdicio. Pues esos dos rubros se gastaron 54,520 pesos. En total, como le dije, 156,288. ¿Cuánto cuesta ya en horas hombre, que le llaman, desviar o sacar a todo el personal para que fueran a rellenar ahí el acto y no atender a los ciudadanos que acudieron a Palacio ese día? Eso no es difícil de evaluar, pero el asunto es que ahí está la información y el ciudadano puede tener un mejor juicio sobre o llegar a la conclusión si resultó barato, como usted dice, un informe de ese tipo, que era doble, era el informe de la pareja presidencial. Entonces si lo evaluamos que en un solo acto, un solo gasto, pues realmente sí salió barato. Pero bueno, si hablamos de informes, fíjese que también esta semana me hicieron llegar el informe de la feria. El informe de la feria celebrada del 8 al 25, pero del 2013. Este informe fue presentado por el tesorero del comité organizador, Sergio Pantoja García. Cuando yo solicité el informe, ¿sabe qué? Supuse que vendría unas 300 cuartillas, porque pues tardarse un año para hacer el informe, yo supuse que eran muchos. Lo que salió, don Juan Pablo, ya así de fácil, no se meten en oscuro. Entonces, pues resulta que en 11 meses para elaborar el informe, pues yo supuse que era cientos de millones de pesos. Sin embargo, no resultó así. En una docena de hojas, tamaño carta, el señor Pantoja García detalló los ingresos que, sumados, así como usted dice, entró y salió, se anotan como ingresos 750,000 pesos que recibieron del ayuntamiento. Con esto, más lo que cobraron de pisos, de impuestos y cosas que son propios de ese evento, sumaron 4,699,740 pesos. En los egresos, en los gastos, que es donde está el secreto y donde está el negocio, don Juan, dicen ellos que gastaron 4,697,634 pesos con 33 centavos. Ahí mismo anota que la utilidad y que la entregaron en tesorería fue de 2,105.67. Esto es supuestamente de utilidad. Sin embargo, en un renglón aparte, anota también el señor tesorero de ese comité, señor Pantoja, que anota que se debe 10,875. De tal modo que, sin ser muy duchos en los números, si sumamos, si a los 10,000 que se deben le resta los 2,000 y fracción que entregó a tesorería, tenemos más los 750,000 que debieron regresar a tesorería, tenemos que en realidad el costo de la feria fue algo así como 758,767 pesos. Un evento muy caro para la calidad que ofrecieron. Si me parece que sería más justo que esos 750 debieran otra aplicación, alguna aula o 2 aulas se pueden construir en un evento ferial, y esto sin considerar que por naturaleza un evento de ese tipo, mínimo señora, platicando con ex organizadores de ferias, una feria debe dejar de utilidad 1,000,000 de pesos. De modo que si le sumamos esa ausencia de ese millón que nunca llegó. ¿Quién sí ha entregado ganancia?
pues poquitos, creo que estos cumplieron al menos con la entrega. Si vamos a esos detalles, recuerdo un doctor Castillo que nada más en una hojita tamaño carta dijo, esto entró, esto salió, debe de haber y no hay. Así es que esta ocasión se debe considerar que al menos tuvieron el detalle, pero tienen una obligación, una responsabilidad, porque los 750,000 pesos son dinero de todos los ciudadanos y fueron autorizados por el Cabildo. Que dice que el ayuntamiento está obligado a proporcionar solaz, esparcimiento para la ciudadanía. Pues existen formas más baratas de ofrecer ese solaz y esparcimiento, señora, porque fíjese usted que lo más que me llama la atención es que de este informe llama las salidas de 30,000 pesos de sueldo, a lo mejor si trabajaron mucho, el dueño del evento, que es Ulises Rocha, tomó la determinación de darles 30,000 pesos a su cuñado, que es el señor Sergio Pantoja, y a su empleado, que es Alberto Salazar Padrón. Al fin conocí el nombre del polvorón. Bueno, pues de entre todos los rubros que presentan, señora, quiero decirle que el que a mí me llama la atención y busqué la información es que, y incluso lo vamos a solicitar por el IFAI, todos los contratos celebrados, ellos pagaron, según los libros, dice 2,518,000 pesos a una empresa que se llama Círculo Musical. Esos datos no vienen ahí, sino yo los recabé por otro lado. Y que el dueño es el empresario, muy amigo del oficial mayor, el señor Ulises, es el empresario de San Capitalino, el señor Enrique Hernández Calvillo. Hasta que tengamos los contratos sabremos cuánto cobró cada grupo y sabremos si de verdad no fueron alterados los costos de estos eventos o de estas presentaciones, porque 2 millones y fracción en artistas para la calidad de los que presentaron, a mí se me hace demasiado. Pagaron 108,000 a una empresa que trajo unos caballos que supuestamente solamente en las trailers decían que eran de Pedro Domecq, pero el estado físico de esos caballos de verdad no parecían de esa organización. Mas, sin embargo, le pagaron 108,460 pesos por la presentación. Y lo curioso de este informe es que la regidora, que es la que debe vigilar el destino y la aplicación de esos 750,000, incluso exigir que regresen, sean integrados a la tesorería, la señora Angélica Perdonó, se apellida Nava Piña, pues tampoco pidió ni se atrevió a preguntar cuando el señor Pantoja llegó al Cabildo y que era el momento para que los regidores le preguntaran dónde quedaron los 750. Pues guardaron silencio. Solo el señor regidor Ovalle, ¿sí?, se atrevió y pidió la explicación, y por ese atrevimiento fue señalado incluso hasta el causante directo del desvanecimiento de la señora tesorera. No soportan la crítica, no quieren que nadie se atreva a preguntar, menos ahí en el Cabildo, sufren las consecuencias como las sufrió la síndico, la licenciada Higa, de tal modo que también llama más la atención es que si con estos resultados económicamente desastrosos, con esa pérdida o con ese costo, como usted dice, que se justifica porque se debe ofrecer el solaz, bueno, pues en premio a las mismas personas, nada más cambiaron de posición y les entregaron la organización de la feria de este año, que ya se acordó, va a ser precisamente en el mismo lugar, en el Parque Ferrocarrilero, que una vez más será convertido en una gran cantina, cuando los recursos aplicados ahí, que son del gobierno federal, el objetivo era ofrecérselo a los reportistas y a las familias rioverdenses, para eso sí, para que tuvieran un solaz y esparcimiento. Ay, don Juan Pablo, con usted, luego se enojan conmigo por su culpa. Usted dígales que usted no tiene la culpa. Usted no me manda esta información. No. Entonces, ¿cuál es el problema? No, bueno, hombre. Pero mire, son tantos temas que voy a dejar 2 para la próxima, pero esta vez, y me parece oportuno mencionarle, porque no podemos dejarlo, es la denuncia presentada por el ex secretario municipal, el señor León Llamas Pimentel. Él presentó ante la Junta de Conciliación en la mesa 3, que quedó registrada con la 059-2014-3. Este exfuncionario reclama en su demanda del Ayuntamiento de Río Verde sea su reinstalación inmediata, además que le paguen todos los sueldos caídos y las prestaciones que dejó de percibir, ¿sí?, como es la prima vacacional, las vacaciones, sus derechos laborales, que fueron suspendidos de manera, según él, injustificada. Llamas Pimentel asegura en su demanda que desempeñó su cargo, imagínese usted,
lo desempeñó, dice él, con absoluta responsabilidad, probidad y eficiencia. De tal modo que por eso es que él considera que no había razones para que lo despidieran. En su demanda narra los acontecimientos ocurridos en aquella célebre reunión de Cabildo del 27 de agosto, una reunión solemne, que él sigue insistiendo que no había razón para que los señores regidores tomaran el poder y el control del Cabildo, aprovechando la ausencia del presidente, y en ese momento lo despidieron. A él, obviamente, y la ex tesorera. Por eso es que demanda a las síndicos, Claudia Elena Juarez-Higa y Claudia Reinaga Reiter, y también, de paso, también demanda a la regidora Lucelena Castillo Gobea, a quien culpan de haber orquestado ese atentado. Qué poderosa, ¿eh? Sí, bueno, y también de pasadita, pues al gran amigo de León Llamas, que es el alcalde García Martínez. El señor solicita todo esto en base a la Ley Federal de Trabajo, el artículo 782 y 789, y la verdad es que tiene razón. Todos los trabajadores tienen derecho a reclamar, porque nadie puede perder sus derechos. Pero muchos, esto va a tener varias lecturas. Algunos consideran que el cargo de secretario, ¿sí?, no obligadamente compromete al ayuntamiento sostenerlo los 3 años. Claro. ¿Sí? Aunque le tome la protesta, no están obligados a sostenerlo ahí en el cargo. Y tampoco la ley lo obliga al ayuntamiento para que le liquide, ¿sí?, en los términos que él está reclamando, como un obrero o como un trabajador. Sí, porque fue pérdida de confianza. Los delitos a los que está, o sea, las causas, no vamos a decir los delitos porque no ha sido juzgado, sino los motivos que tuvieron los regidores, todos lo sabemos, fue la pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque este hombre faltó a la confianza de los regidores. Y yo es por eso es que veo que tiene muchas posibilidades que los mismos regidores demanden penalmente a este exfuncionario. ¿Por qué? Porque una de las causas por la que lo despidieron fue que le alteraba y falsificaba las actas de cabildo, y eso es un delito penal. De tal modo que no corresponde a mí decirlo, si lo harán o no, pero considero que es una vía. Creo también que los mismos regidores, el grupo de los 9, debe hacer causa común, porque ¿qué puede ocurrir? Va a ocurrir que, como la cercanía y la estrecha amistad que tiene el alcalde con su leoncito, porque así le llaman confianza. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes de entrar al ayuntamiento, le ofreció varios servicios cuando él fue notario adscrito en la notaría número 4. Ay, don Juan Pablo, va a seguir, ¿sí?, usted. Y resulta que le ayudó a protocolizar escrituras como el de Agromedia, a protocolizar una escritura donde supuestamente los señores se quejan de eso, de haberlos despojado. También certificó poderes de algunos integrantes de la familia del presidente, incluso certificó algunos documentos o títulos no de nobleza, sino títulos profesionales de algunos funcionarios, de tal modo que los servicios de León Llamas al ayuntamiento y el grupo en el poder son muchos, y no creo que lo vayan a desamparar, de tal modo que esa es la razón que me hace pensar que los regidores deben hacer frente común y evitar que, por decisión del alcalde y en compensación a su amigo, no vayan a atender la demanda, la dejen perder y el municipio sea el pagano. Recordemos que en otra administración, un personaje que se llama Juan Felipe Ávila Gutiérrez demandó, también secretario, demandó al ayuntamiento, no atendieron la demanda y este señor obtuvo del dinero del municipio 400,000 pesos. Todo gracias a ¿qué? A que nunca respondieron la demanda. Pero la ley les obliga, no pueden dejar ningún laudo laboral pendiente en su periodo porque ellos serían sancionados. La ley les obliga a atenderlo de inmediato. A mí lo que se me hace de kinder es por qué no se le puso ante conciliación la liquidación de sus prestaciones, bueno, de inmediato, como eso debe de ser. Eso es lo que deberían de hacer las síndicos, sí, claro, que son, y además tienen una asesoría que creo que cuesta más de 20-30 mil pesos al mes, ¿no? Pablo. De un señor Rojo Zabaleta. Ya mejor vamos. Bueno, de tal modo que esperemos, ya mejor sale bye, como ciudadanos que esta demanda no sea un truco o una estrategia para saquear al municipio y entregarle algo más de $500,000 de pesos que el señor seguramente va a reclamar. Bueno,
Le invito a no se quiere quedar en la siguiente entrevista con el señor José Luis Ugalde. ¿Qué le parece? No, sí, no tengo ninguna necesidad. ¿Tiene mucho que hacer o qué? No tengo necesidad. Sí, no tendría caso. Creo que el señor Ugalde, yo lo anunciamos aquí, que es aspirante con todo el derecho del mundo para participar en el próximo proceso del 2015. Narré su currícula aquí, que conseguí por otros medios sin visitarlo o llamarle al señor, porque no soy ni difusor ni propagandista, pero creo que tiene suficiente la trayectoria, sus trabajos, donde se ha desempeñado como funcionario y en su vida privada, en su trabajo personal, profesional, pues hay elementos, como también existen otros personajes de otros partidos que también tienen la suficiente capacidad o reúnen un perfil que vendría a mejorar y a garantizar a nuestro municipio que después de la salida de esta administración, nuestro municipio quede en mejores y más honestas manos. Bueno, Juan Pablo. Lulú, Verástegui dice totalmente de acuerdo con el tema del secretario, con el señor López Banda. ¿Ya? Bueno, señor López o señora Sánchez me dicen. Señora Sánchez. Le agradezco como cada domingo y si Dios nos presta vida nos vemos el próximo en este espacio. Si nos vuelve a invitar, aquí estaremos. Aquí con su agua, que es el pago de cada semana. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a mensaje, no le cambie, regresamos.